Pero Ya, ok, déjame tratar de aligerarlo un poco. O retrátalo con un ejemplo. Es que eso. ¿Ya? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de la Fundación Fuello, esta vez con el profesor Carlos Pizarro. Y nuestro tema de hoy es lo que podríamos denominar el remedio ausente, al menos ausente en el diseño del código. Y lo que nos interesa pensar es en la suspensión, que entre nosotros se ha denominado la excepción de contrato no cumplido. Ya vamos a ver por qué no parece ser esa una buena denominación. Pero comencemos primero, Carlos, si a ti te parece, considerando por qué, aun cuando los tribunales lo utilizan con tanta frecuencia, la doctrina se refiere a él toda, ¿no? Uno podría pensar que no es del todo incorrecto afirmar que en el código la suspensión es un remedio que no existe, ¿no es verdad? Que no está tratado. Gracias, Íñigo. Exactamente. La denominada excepción de contrato no cumplido no está recogida en el Código Civil, como ocurre con cualquier otro remedio contractual, puesto que, según ya hemos criticado, el Código Civil carece de una sistematización de los remedios contractuales, cuestión que lamentablemente no se ha solucionado. Pero que tampoco es que genere ingentes problemas en la práctica, ¿no? En realidad eso también hay que decirlo. Ahora, la excepción de contrato no cumplido, de forma unánime, diría yo, en la civilística chilena, se ha retratado en el artículo 1552 del Código Civil, que recoge la idea de la mora purga la mora, ¿no? Entonces, es ahí donde se ha asilado, se le ha dado asiento normativo a la excepción de contrato no cumplido. En realidad eso no tiene ninguna justificación, ¿no? Esa regla es una regla de mora, que excluye la mora y que no tiene nada que ver ni con el concepto, ni con la función, ni con los efectos que deben vincularse a la suspensión del contrato. Ahora, lo otro que cabe tener presente es que la excepción de contrato no cumplido, como se le denomina tradicionalmente, tiene un origen canónico, ¿no? Tiene que ver con esta idea del equilibrio contractual. No es una institución romana, sino que, al igual que la resolución, tiene una fuente más bien en la idea del equilibrio del sinalagma contractual. Y entonces, si uno tuviera que encontrarle un fundamento, más bien está en la idea de equilibrio contractual, o aunque a ti te irrite, ¿no? Muchos la sitúan en la causa de la obligación, ¿no? ¿Por qué voy a cumplir si el otro no ha cumplido? De hecho, es una cuestión muy atávica, ¿no? Al igual que el derecho de retención. ¿Por qué te voy a entregar, pese a que estoy obligado a entregar, si tú no has cumplido tampoco con tu obligación? Y por eso que es tan natural entender esta defensa, este remedio, o si se quiere, esta excepción. Y lo otro, que ha estado bastante oculto, es que la suspensión del contrato, y de ahí la crítica que tú anuncias a la expresión excepción de contrato no cumplido, es que no tiene evidentemente una función nada más en el mundo judicial, ¿no? Sino que tiene una función muy importante en el ámbito extrajudicial, ¿no? Porque me exigen cumplir y yo me opongo a ese cumplimiento alegando que la otra parte tampoco ha cumplido y por ende no hay un equilibrio en esa exigencia. Déjame comentar algo sobre eso, porque yo creo que tú tienes toda la razón, primero en afirmar que del 1552 no aparece, ¿no? No se puede lógicamente prender por ahí. No, lo que sucede más bien es que la excepción de contrato no cumplido, la denominada excepción de contrato no cumplido, es una consecuencia lógica de la interdependencia de las prestaciones. Y como había que asilarla, domiciliarla en alguna parte, no quedó otra que el 1552. Pero
La segunda idea, bueno, entonces no es tan irrelevante que no esté diseñada. Y yo ahí te quisiera preguntar lo siguiente, porque a mí me parece que sí que hay un déficit normativo relevante, ¿no? ¿Cuál, en tu opinión, es el supuesto de hecho de este remedio y cuáles sus consecuencias jurídicas? Aunque veámoslo uno por uno. Primero el supuesto de hecho y sus consecuencias. Porque allí hay discusiones que no son resueltas por el legislador, ¿no es verdad? Entonces, la primera pregunta que te quisiera hacer se refiere al supuesto de hecho. Y te quisiera preguntar si este supuesto de hecho, en tu opinión, es el mismo del de la acción resolutoria. Es decir, que el incumplimiento tiene que ser grave. ¿O eso no es necesario aquí? Bueno, esa es una discusión muy importante y quien le ha dedicado tiempo a eso ha sido la profesora Claudia Mejías para determinar si el incumplimiento que justifica la suspensión del cumplimiento o la excepción de contrato no cumplido debe ser efectivamente un incumplimiento calificado, es decir, un incumplimiento esencial, o en cambio podría ser cualquier incumplimiento. Y si es la otra pregunta, si se identifica o no con el incumplimiento esencial de la resolución del contrato. A mí me parece que entender que una parte demandada, ¿no?, cuando ya se judicializa, pretendiera evitar el cumplimiento de su obligación alegando una inejecución insignificante, no debiera justificarse, ¿no? Nuevamente volvemos a la idea de la buena fe, la razonabilidad. Bueno, no, es que usted incumplió apenas en unas migajas y entonces yo tampoco cumplo, a pesar de que se trata de una situación más importante, más grave. Entonces, a mí no me parece que se justifique en un incumplimiento a secas, sino que tiene que ser un incumplimiento calificado. Y eso nos deja entonces en el terreno de determinar si esa calificación del incumplimiento debe estar dada por los desarrollos importantes que se han verificado a propósito del incumplimiento esencial en materia de resolución del contrato, o debiera ser otro, ¿no? Hay algunos que entienden que debiera ser distinto. La verdad que a mí no me convence esa idea de ir calificando incumplimientos porque en definitiva se vuelve una cuestión muy difícil de aplicar, muy difícil de llevar a la práctica, ¿no? Entonces yo me conformaría con calificar ese incumplimiento de la excepción de contrato no cumplido, de la suspensión del cumplimiento, nada más remitiéndome a los mismos desarrollos que se han realizado a propósito del incumplimiento esencial en materia de resolución del contrato, pero es una cuestión que efectivamente merece discusión. Ok, déjame hacerte una pregunta allí, porque imaginemos un caso. Entonces imaginemos que yo te vendo 1000 cajas del producto X y te entrego 999, donde a cada una de esas cajas le hemos dado un precio de 100 pesos. Parece que, de buenas a primeras al menos, ese no es un incumplimiento grave, ¿no? Te entregué el 99,9% del producto. Pero a mí me parece, sin embargo, que si bien yo no puedo esgrimir ese incumplimiento para no pagarte todo, lo puedo esgrimir para no pagarte el precio de esa caja. Eso lo que te quería preguntar es si no será mejor calificar este incumplimiento no necesariamente como grave, sino como equivalente, ¿no? Lo que permite evitar el riesgo que tú querías conjurar de que cualquier incumplimiento, por nimio que sea, te permita emplear la excepción. Entonces, así como en la resolución el incumplimiento debe ser grave, aquí quizás lo podríamos calificar como que debe ser equivalente. Entonces yo puedo no pagarte el precio de esa caja, pero no puedo no pagarte el precio total. ¿Qué te parece esa idea? No, es una buena idea, pero ¿por qué tú crees que sería inconsistente con la idea de fundamentar el incumplimiento en que fuere calificado si en definitiva ahí uno lo reconduce a un problema, por ejemplo, del propósito práctico del contrato? No, el punto, sí, desde luego no. El punto es que a mí lo que no me parece es que la calificación del incumplimiento tenga que ser grave, porque el incumplimiento que acabamos de ver no es grave, pero no parecemos tener duda en que te permite emplear la excepción, ¿no? Entonces, me parece que aclaramos más las cosas y decimos, se califica, pero no como grave, sino como equivalente. Exactamente, sí, en ese sentido que existiera una cierta reciprocidad en la solución del problema, sí, completamente. Y ahí hay un déficit normativo, porque si no, lo otro da lugar a una solución inapropiada, abusiva, ¿no? Que en definitiva me voy a excusar en cumplir
porque simplemente no se dio lugar a una ejecución completa del contrato, ¿no? Pero me parece que es consistente con la otra idea. Oye, Carlos, y respecto, lo otro donde creo yo se presenta el déficit normativo es con las consecuencias jurídicas, porque aquí se ha presentado esta cuestión que tanto se ha discutido, que tú tienes una opinión, que yo quiero ver si mantienes, respecto a si se puede emplear la excepción de contrato no cumplido, como la denominamos, ¿no?, para enervar una acción resolutoria. Claro, lo que ocurre es que yo escribí sobre la excepción de contrato no cumplido tempranamente, ¿no? En la primera jornada de Derecho Civil. ¿Te acuerdas cuando fuimos al Dibia? Esto ya hace más de 20 años, yo creo. Y efectivamente ahí yo defendí una posición que no comparto hoy en día y que tiene que ver con cuál es la función de la excepción de contrato no cumplido, y que hoy en día estamos, diría yo, bastante de acuerdo en que tiene una única función. Y la única función de la excepción de contrato no cumplido o la suspensión del cumplimiento, y por eso que esa expresión es mucho más adecuada, es que la exigencia de cumplimiento se obstaculiza cuando quien la reclama efectivamente también ha incumplido. Entonces solo una barrera es un obstáculo, la excepción de contrato no cumplido, a la acción de cumplimiento forzado del contrato o de cumplimiento específico del contrato. Es la única función. Y de esa manera entonces se da lugar a resolver un problema bastante usual, que en la hipótesis de incumplimientos recíprocos hay lugar a la resolución del contrato y la excepción de contrato no cumplido o suspensión del cumplimiento carece de función, ¿no? Porque si no, no habría ninguna posibilidad que frente a los incumplimientos recíprocos se dé lugar efectivamente a la resolución del contrato, como hoy en día lo compartimos, y bueno, eso también he tenido una opinión por escrito. Entonces por eso que he renunciado a esa posición temprana, donde le daba una mayor amplitud a la función de la excepción de contrato. Carlos, entonces estamos pensando las consecuencias jurídicas, y lo que estamos pensando es ¿para qué sirve esta, utilicemos la terminología tradicional en Chile, de excepción de contrato no cumplido? Entonces tú dices, y yo estoy plenamente de acuerdo, que enerva la pretensión de cumplimiento. Exactamente. ¿No? Eso parecemos estar todos y todas de acuerdo. Segundo, que no enerva la resolutoria. Pero ahora te quería preguntar, que esta es una cuestión sobre la cual, que yo sepa, el único que ha escrito nuestro buen amigo Bruno Caprile, ¿qué pasa con los daños? ¿Es suficiente para enervar la pretensión resarcitoria, o hay que ver las cosas con más calma, con más matices, como lo sugiere Bruno en ese artículo que tú conoces bien? O sea, mira, la cuestión de los daños me parece que no debiera quedar contaminada ni con la cuestión de la resolución, ni tampoco con la excepción de contrato no cumplido. O sea, yo creo que esto tiene que ver también con un sistema procesal muy viejo en Chile, ¿ya? Que te impide resolver cuestiones por separado, y entonces o uno pierde todas las acciones, o tiene que volver a demandar en este caso. O sea, si es que se da una defensa a través de la excepción de contrato no cumplido frente a una demanda de cumplimiento específico más indemnización de perjuicio, en un juicio donde se justifique la excepción, simplemente no habrá más juicio y la indemnización cae, porque no me van a dar indemnización de perjuicio si es que no cabe en definitiva el cumplimiento, porque se recibió, porque se aceptó la excepción de contrato no cumplido. No cabe ninguna posibilidad que eso vaya a operar, porque el juicio va a caer completamente. Ahora, el problema que existe ahí, creo yo, y que se da fundamentalmente más bien en los problemas de incumplimientos recíprocos, donde prospere la resolución, es que hay que ir pensando en la compensación de indemnizaciones, ¿no? Porque se tiende a pensar que nuevamente la mora va a contaminar este asunto, ¿no? Dado que se fundamenta en el 1552, y como no hay mora, está en la cabeza de que no debieran haber perjuicios. Pero eso también ya, yo creo, la idea ha decantado, que la mora no es una condición de la indemnización de perjuicios, sino que es una condición de la indemnización de los perjuicios moratorios, ¿no? Y entonces uno debiera dar lugar a indemnizaciones aunque no haya mora, ¿no? Porque no es un requisito general de la indemnización de perjuicio. Y de otra parte, si es que existen indemnizaciones
o más bien daños recíprocos que tengan que compensarse, ¿no?, esos daños. Puedo dar un ejemplo, ¿no? Se trata nuevamente de un caso de promesa muy práctico, donde existen daños recíprocos, existieron incumplimientos recíprocos y a la antigua uno diría, bueno, no hay término porque no hay mora del sujeto a quien se demandó y por ende no hay restitución del precio, no hay restitución de la propiedad y menos hay indemnización de perjuicio. En cambio, si uno mira la cuestión como una liquidación económica, hay término del contrato promesa, hay restitución del precio, pero hay que compensarlo primero con el uso y goce que podría haber llevado a cabo el promitente comprador y luego si es que hay indemnización de perjuicios además, debieran también compensarse y de esa manera se da una solución económicamente aceptable. Oye, y quiero llevarte a una cosa relacionada con esto, y es la siguiente. Como vimos, la excepción de contrato no cumplido no está en el artículo 1489, no está en el artículo 1553, no está en el artículo 1555, es decir, en ninguno de los artículos que describen generalmente los remedios se encuentra. Y la pregunta que quiero hacerte es, ¿te parece a ti que una descripción, una identificación de los remedios, como aquella que está en los principios latinoamericanos de derecho a los contratos, que frente al incumplimiento tú tendrás el cumplimiento específico, la resolución, la indemnización, la adecuación del precio y la suspensión, sería suficiente para el Código Civil chileno? ¿Podría, por así decirlo, subrogar al 1489, al 1553 y al 1555? O sea, una pregunta más amplia, ¿no? Porque no se refiere solamente, imagino, a la excepción de contrato no cumplido, a la suspensión de cumplimiento. Por supuesto que hay otros remedios, ¿no? No recuerdo si incluimos la rebaja del precio, ¿no? La adecuación, La adecuación del precio, pero respecto de la suspensión del contrato, sin duda que va a ser suficiente. Ahora, en el caso chileno, nosotros no hemos echado en falta un fundamento normativo para este remedio, ¿no? Porque sale la lógica del sistema, ¿no? Claro, está en la lógica del sistema, como tú indicas. Uno puede hablar de la interdependencia de las obligaciones, puede hablar de la causa de la obligación, y eso me parece que sería suficiente. Ahora, en términos generales, me parece aceptable la redacción de los principios latinoamericanos de derecho de los contratos, y sería un avance muy importante, la verdad, si lo tuviéramos en el Código Civil, como lo han hecho ya varios códigos, no el caso argentino, pero que es más enredado, yo creo, pero sí, por supuesto, el caso francés, el caso holandés o el BGB, digamos, ¿no? Muy bien. Este es el tiempo que tenemos para pensar. Quedan cuestiones pendientes, ¿no? Quedó pendiente para algún otro momento. ¿Qué pasa cuando son consecutivos los incumplimientos y uno genera el otro? Parece que allí falla uno de los requisitos de esta acción, ¿no? Claro que ese ha sido un problema más propio también a la resolución, ¿no? Sí. Que también Bruno, bueno, lo trata la problemática de los incumplimientos recíprocos y cuándo son recíprocos, ¿no? Si son cronológicos, hay que hacer causales, una tipología allí, etcétera. que quizás tengamos otro podcast para hacerlo. Pero por ahora quiero agradecerle a Carlos por su participación y despedir este podcast. Un saludo para todos y todas. Muchas gracias. No es nada elevado esto, te lo juro. Para un abogado, o sea, Está súper conceptual, me refiero también, señor abogado. Ah, ya.